Hola, mi querido amigo, muy buenas tardes a ti y a toda esta audiencia maravillosa que tú tienes Qué por rico. ese trabajo tan especial que durante tanto tiempo llevas y es motivo de mi admiración y respeto hacia ti, mi querido amigo. Hombre, muchas gracias, Calixto. Qué barbaridad, que es esta maravilla, estos saludos, así le suena a uno el ego inmediatamente. Esto está fantástico. Ya empezó a funcionar la hipnosis aquí. Es muy merecido. Elegimos un tema súper especial, alergia e hipnosis, y pusimos como subtítulo Buscando el origen de la enfermedad. Pero antes de meternos en el tema, yo quiero que sepan, yo creo que muchos de ustedes ya lo conocen, quién es Calixto Herrera. Entonces yo puedo decir, es un médico inmunólogo, director del Centro Inmunológico Colombiano, pero además de eso un medio loco que se le ocurrió meterse con estas cosas de la hipnosis, con cazar pispiretos, como él dice. Y por eso me encanta que estés aquí, hombre, de verdad, esto es una fantasía y estoy muy contento de que hayas aceptado esta invitación y te lo agradezco infinitamente. A ti, mi querido. Tal vez, Calisto, si puedes bajar un poquito la pantalla porque te veo como degollado. Sí, a ver. Ah, eso, perfecto, perfecto. Sí, Ahí va entrando mucha gente que se empieza a conectar en este momento y que estoy como esto de ya. Yo lo ya- pongo entonces bien acabado. perfecto. Así sí, Ahí quedas muy bien. Perfecto. mejor. Entonces, hombre Calixto, a ver, estábamos conversando previo a esto, yo voy a quitar los letreros un segundito para que vean bien a Calixto un segundo, eso es. Hombre, si estás muy pintoso, pues derecho. Calixto, me habías dicho que querías comenzar esta charla con una lectura zen sobre hipnosis. Y eso me parece súper al lugar porque yo creo que es una introducción bien bonita que podemos hacer para meternos ahí sí ya de lleno en el tema, ¿te parece? Listo. Pues nuevamente mis agradecimientos por esta maravillosa oportunidad de compartir estas experiencias contigo y con toda la gente que te sigue en este proyecto maravilloso que haces tan frecuente. Y entonces quiero comenzar porque esto fue algo que publicó en la página mi profesor de la Academia de Hipnosis, mi segundo maestro, mi primero ya tú sabes que es Luis Barboto, que nos ha sido nuestro maestro espiritual y de tantas cosas, Luis, quien fue el que primero me enseñara hipnosis hace más de 10 años o mucho más. Y esta llegó como anillo al dedo porque encaja en lo que nosotros estamos tratando de convertir la hipnosis. Y dice así, un estudiante preguntó al maestro Zen, maestro, ¿cómo es posible que la hipnosis pueda influir en la mente de una persona? El maestro Zen sonrió y respondió, imagina una flor hermosa en medio de un campo. La hipnosis es como el viento suave que acaricia los pétalos de esa flor. La mente es como el campo, receptiva y maleable. Pero recuerda, el verdadero poder reside en la semilla que yace dentro de la flor. La hipnosis solo despierta la voluntad de esa semilla a florecer y brillar. El estudiante meditó sobre las palabras del maestro y de repente comprendió que la hipnosis no era una fuerza externa que tomaba control, sino un catalizador que despertaba y liberaba el potencial oculto dentro de cada individuo. En ese instante, el estudiante alcanzó una nueva comprensión que la verdadera hipnosis no se encuentra en la manipulación de otros, sino en la capacidad de conectarnos con nuestra propia esencia y liberar nuestro poder interior. Qué No puede maravilla. ser más hermoso ni más profundo esta reflexión de ese maestro Zen y de ese alumno, porque gracias a todo lo que yo aprendí de Luis y del otro Luis, que se llama Luis Fernando López, es que hemos podido llegar a este punto, ¿sí? Que la hipnosis en realidad, el fin primordial que me ha encaminado como la vida y la experiencia de llevar años ya en esto, es volver a tomar esa conciencia, es recordar la esencia luminosa que todos somos, la cual en medio de este avatar, de esta vida material, de estas tres dimensiones, nos limita y creemos que solo somos este pedazo de cuerpo o este ser maravilloso o lo que fuere,
pero somos mucho más que la mente, somos mucho más que el cuerpo, somos una conciencia y eso nos une a todos y eso nos hace divinos y eso es lo que se nos ha olvidado y entonces entre las entretelas y vericuetos del ego llegan todos los pensamientos limitantes, las traumas, las heridas del alma y esas son la fuente de esa limitación, de esa psicopatología que envuelve a toda la humanidad y la que nos mantiene en lo que ya conocemos y las personas que trabajamos en eso es lo que se llama un estado de supervivencia. La humanidad y nosotros vivimos en ese estado de supervivencia en la cual estamos a nivel, yo digo, del estado lagartija. ¿Cómo va una lagartija por el universo? Así, ¿quién me va a comer? ¿Quién me va a comer? ¿Por qué volado me tiro? ¿O me quedo paralizado por susto? ¿Sí? Y en ese mismo estado, toda la parte que se ha denominado reptiliana, nuestro cerebro vive en esa actividad y en esa hiperactividad, y eso a su vez altera toda la dinámica de la química del cerebro y a su vez de todo lo que es nuestro organismo y en particular nuestro sistema inmunológico. Qué bonito eso, Calixto. Yo creo que te vas introduciendo en unos aspectos bien, bien especiales. A ver, yo antes de que nos sigamos adentrando en esto, porque vas haciendo una introducción preciosa, yo me pregunto, hombre, ¿cómo un médico, además inmunólogo, llega a esto de la hipnosis? ¿Qué fue lo que te atrajo y qué fue lo que hizo que esto llegara a ti con tal profundidad que me consta que te has metido muchísimo? He visto los efectos y las cosas que has logrado a través con hipnosis, de la hipnosis con tu profesión, pero ¿qué te llamó la atención? ¿Qué hizo que aterrizaras también en este campo? O mejor, desaterrizaras, porque... Pues mira, yo creo que eso comenzó cuando yo era un niño y en Buga Valle, yo soy de Buga, soy delegación del Milagroso para Antioquia y ciudades intermedias. Por cierto, mucha gente nos está contando aquí que nos está siguiendo desde Cali, Valle, pues... ¡Ay, qué maravilla! Mejor dicho, tienes toda la recua aquí metida, hombre, qué bueno, y nos están saludando de todas partes del país, mucha gente del exterior también aquí conectada. Y entonces... Yo tenía por ahí unos 5 años y llegó a Buga el profesor Magacán, recuerdo que se llamaba. Y entonces en la casa de unos vecinos nos reuníamos a las 7 en punto de la noche y ese señor hipnotizaba por la radio. ¿Cómo te parece? Y eso para mí fue algo extraordinario, ver a una persona con los ojos cerrados o entornados así, persiguiendo a otra por toda la casa para entregarle una chancleta que era de ella dentro de las 10 o 15 personas que habíamos allí. Y él escoger a esa persona con los ojos entornados sin mirar y sin saber pues, esa chancleta de quién era, y escogió, y esa era. Y así por el destino, una serie de fenómenos. Y luego, bueno, vimos cosas y luego caigo yo donde Luis Barboto y entonces pues ahí se abre otro... Ya hiciera inevitable, qué maravilla. Entonces, pero en ese entonces yo no tenía la paciencia, ¿sí? No tenía esa virtud que todavía es esquiva, pero que le hemos cultivado un poquito más. Qué maravilla. Y entonces, siempre dentro de mí, yo estudié inmunología y biología molecular porque yo quería saber era cómo era que Dios hacía las cosas, ¿sí? Y cuando vi por primera vez un moco de DNA, porque es un moco, ¿sí? Hicimos la primera extracción de DNA, entonces miré yo eso, esto es lo que hace, y era mi DNA, ¿no? Esto es lo que hace que salga un tipo como yo, como tú, y yo dije, eso es imposible que por las leyes de la física que yo conozco y de interacciones proteínas, fuerzas de Van der Waals, fuerzas de atracción mayores, en fin, todas esas cosas de la física, se formen un personaje como este, como tú, o que salga la vida en toda esta diversidad. Y en ese momento comencé y me devolví porque era un retroceso de interleuquinas y de moléculas y sigue y sigue y sigue. Pero cuando yo estaba frente a un paciente y me contaba de estas enfermedades tan raras y no tenía con qué tratarlas, siempre había un vacío, pero siempre esa filialidad con la parte emocional y el estar al lado de todos los clínicos, pues tenemos eso, sí. Entonces, había un vacío de tratamiento, un vacío de conocimiento, un vacío de decir, esto no somos solo interleuquinas y células T, otras cosas, ni hay algo más que moviliza todo esto, ¿sí? Y es ahí donde comencé, pues siempre desde la intuición, desde el amor,
pero ya desde el conocimiento de la parte espiritual que Luis Barboto me inculcó y me transmitió y que me llegó pues aquí al corazón, ¿sí? Entonces ya viendo ese vacío y viendo cómo las cosas están es en la mente de las personas y cómo el mundo es mental y el universo es mental, entonces dije, no. Entonces las mandaba a Luis, vea, usted, este cuento no encaja en nada, esto es una chochera, ¿sí? Entonces vaya donde Luis Barboto a ver qué le encuentra y empezó así la cosa hasta que dije yo, mi hermano, hay que hacerlo. Y ya me metí con él y encontré ahí verdaderamente como el sentido de cómo un pensamiento modifica un gen, una interleuquina o todo el organismo. Entonces, mira qué bonito. Entonces, un saludo muy especial para ti, Olguita Wilches. Y ojo, porque nos estamos teniendo un live también. No te me escondas de a mucho. Bien, entonces aquí hay una cosa que es que me llama mucho la atención, porque te has metido en el intríngulis del intríngulis, es decir, en lo micro y en las mitocondrias y en las interleuquinas, en todas las cositas más elementales y más microscópicas, hasta irte a lo más, si se quiere, un poquito etéreo, un poquito por allá como en la nebulosa, porque así se imagina uno la hipnosis y después se da cuenta que no es tal cosa. Entonces yo empezaría por hacerte una pregunta absolutamente importante para mí y es, ¿qué no es la hipnosis? ¿Qué no es la hipnosis? Bueno, entonces, como decía en el maestro Zen, la hipnosis no es el dominio de la mente de otra persona. La hipnosis la hace la misma persona y uno aplica una técnica y lo guía. O sea, es el paciente el que entra en hipnosis, no es un poder divino que yo tenga sobre él y bueno, es otra cosa. Es muy distinto de la hipnosis de salón, que es otro proceso. Claro. Entonces, la hipnosis es un estado de conciencia. Nunca estás ni dormido, ni estás como un zombie, ni estás sujeto a mi voluntad. La hipnosis se caracteriza por un estado de conciencia, o sea, oyes todo, sientes todo, puedes moverte, pararte, ir al baño, lo que sea, sigues en hipnosis. Pero si es un estado de la conciencia, de la mente, y hay cambios en el cerebro que se han logrado estudiar bajo lo que se llama resonancia magnética funcional, que mide la actividad eléctrica de cada milímetro del cerebro o el consumo de oxígeno o el flujo sanguíneo. Entonces, sí hay cambios a nivel del cerebro. Y entonces tienes una memoria ampliada porque puedes ir hasta el útero de tu madre o mucho más atrás, para no entrar en muchas disquisiciones ahora. Segundo, tu mente está altamente enfocada, estás en lo que estás, ¿sí? Espérate. Es que primero eso me parece súper importante. Es un estado de conciencia, lo dijiste muy claro y me encanta eso, porque a mucha gente le da temor. Yo voy a perder aquí mi conciencia y de pronto me van a manipular. Entonces, primer gran mito que destruimos en este momento. Ahora sí sigue. Segundo, tienes una memoria ampliada. Bajo este estado de conciencia, usted no recuerda lo que pasó en el útero, ni en su primer año de vida. Pero bajo la hipnosis usted recuerda absolutamente todo porque la mente subconsciente graba absolutamente todo, ¿sí? Entonces, ese es el estado de conciencia y de mente y de memoria ampliada. Altamente enfocada. Tercero, altísima subjetividad. Todo lo que se te diga en ese instante se convierte en una realidad porque recuerda que el universo es mental, ¿sí? La realidad está es aquí dentro de mí, dentro de lo que yo interpreto y percibo, porque todo lo que hay afuera, todo tiene menos de realidad, ¿ok? Entonces, además de eso, tienes una altísima sugestionabilidad, tienes una infinita, si la imaginación es infinita, bajo el estado de hipnosis es superior todavía, ¿sí? Una imaginación. Te voy a estar interrumpiendo porque es que me parece muy importante que vayan quedando conceptos claros. Eso significa, Calixto, no todo el mundo es susceptible de entrar en una hipnosis o todos somos susceptibles de entrar en estados hipnóticos. Absolutamente todos somos susceptibles de estar en hipnosis porque de hecho cada día entramos entre 2 y 3 veces en hipnosis. La hipnosis o el estado hipnótico es un estado natural del ser humano, ¿sí? Por ejemplo, usted ve una película y le salen lágrimas, en ese momento es un estado de hipnosis, ¿sí? Tú estás leyendo un libro de García Márquez y estás así, estás hipnotizado. ¿Dónde estarán las gafas? No veo las gafas, las tienes en la mano, eso es un estado de autohipnosis. De hecho, la mayoría de nuestros traumas son procesos de autohipnosis, ¿ok? Entonces, ya hemos estado en hipnosis muchas veces, o sea, no es nada extraño para una persona que ha visto una película y le salen lágrimas o se asustó
o quedó recordando el mensaje o lo que sucedió en esa película. Okay. ¿Listo? Y por eso nadie se ha quedado tampoco, porque nadie queda pegado a la película. Así pues, Claro. sí. Eso significa que simplemente para entrar en estado de hipnosis hay que estar también en un estado de susceptibilidad, en un estado propicio de relajación previa, digamos que dispuesto y disponible para este tipo de procesos, por eso supuesto, con es lo más importante, estar dispuesto, ¿sí? Y querer hacerlo. Perfecto. Porque contra tu voluntad difícilmente, ¿sí? Difícilmente se logra. Perfecto. Entonces, sí. íbamos en primero, memoria ampliada, sí. Mente en un estado de enfoque. Tercero, sugestionabilidad muy alta. Cuarto, una imaginación infinita. Y quinto, sin el factor crítico de la mente, que es el que está diciendo a toda hora, esto es blanco, esto es negro, yo soy así, a mí me crearon así, yo soy así porque tales, esto es transparente, esto es duro, hay tantos continentes, toda esa cosa que tienes en tu estructura mental, ¿sí? Que además dice, por ejemplo, es imposible que los elefantes vuelen, es imposible que las mariposas hablen y es imposible que uno a la cuenta de 3 esté en la cima del monte Everest. Eso se llama el factor crítico de la mente. Bajo la hipnosis, ese factor crítico está plano. Y es por eso que bajo hipnosis tú puedes ir a la cuenta de 3 a la cima del monte Everest, ver elefantes volando y que te hablen las mariposas. Okay. O lo que tú quieras. ¿Sí? Entonces me pego ahí un momentico también. Me pego ahí otro momentico, Calixto. Obviamente, bajo ese estado de hipnosis y aprovechando esa capacidad de imaginación y creatividad que existe en un momento como esos, el hipnotizador, el terapeuta puede sugerir una serie de informaciones, más que imponer, y valga la pena aquí hacer énfasis en esto, como lo veíamos con Luis Carlos tantas veces. Entonces podemos sugerir una información, pero si esa información el paciente siente que no es acorde con lo que él es, jamás vamos a poder doblegar su voluntad. ¿Es verdad? Es así. Si eso vamos a sus principios, por ejemplo, yo cojo aquí un señor que es hindú y dice, no, ahora vas a ver a Cristo, no sé qué cuento. ¿Cuál Cristo? ¿Sí? O, señora, por favor me da dame la tarjetica de Colombia, que necesito una plática, voy a ir y de aquí ya vuelvo. O como en las películas, que dice, vaya y mate a no sé quién, en la película de Freud, por ejemplo. Todo eso es fantasía de Hollywood, ¿sí? Okay. Porque se está hecho, o sea, ese experimento se hizo en esa época. Fue imposible, inclusive, que una persona hiciera algo contra otra en ese estado. ¿Ves? Mira, aquí hay cerca de 200 personas conectadas en este momento. Por cierto, los invito a que compartan esto ya en este momentico ahí donde dice invita a otro a estar en esta charla porque me parece súper interesante. Entonces va a quedar montada en el live, en el Instagram TV, va a quedar montada en YouTube y va a quedar Calixto también como colaborador, porque la intención es que mucha gente se beneficie de toda esta información y en realidad mucha gente la va a ver posteriormente y por eso me encanta que vayamos haciendo y aclarando conceptos. Entonces, dicho esto, dicho que no es la hipnosis, digamos que aquí nos ocupa un tema muy especial. Un inmunólogo que frecuentemente tiene que ver, bueno, con muchísimas cosas, pero uno de los grandes motivos de consulta del inmunólogo, por cierto, te manda muchos saludos el doctor Pablo Patiño. Entonces, compañero de magíster, imagínate. Un personaje maravilloso a quien admiro profundamente. Entonces, te digo yo, Calixto, a ver, en las alergias nos dijeron muchas veces en nuestra formación como médicos, no, la alergia se presenta porque ante una sustancia alergénica, es decir, potencialmente desarrolladora de alergias, los mastocitos, que son unos glóbulos blancos, se revientan y sueltan histamina y entonces simplemente tome antihistamínico. Y pareciera que el cuento termina ahí, pero nos damos cuenta de que no es así, de que muchas veces no es suficiente esto, pero además que eso es como cuando uno pinta una humedad porque viene la visita y qué pena que la vea, pero si no quitamos la humedad, pues obviamente se va a descamar. Entonces, ¿qué pasa en este enfoque que tú haces desde la inmunología y la hipnoterapia? ¿Qué ocurre? ¿Qué cosas así anecdóticas han ocurrido que tú digas,
wow, y que como médico te quedes absolutamente asombrado. Pues son muchas y cada hipnosis que hago aquí todas las noches, hago lo que tú dices, wow, ¿sí? Porque imagínate para mí como inmunólogo, una persona que se dedicó a esa parte y sigue estudiándola, no con la misma intensidad que antes, obviamente, eh, encontrar la respuesta desde el punto de vista de lo que hace la mente subconsciente y la mente inconsciente, que son las que manejan todo eso. Expliquemos un poquito eso. ¿Qué es la mente subconsciente? Donde están todos tus patrones, tus traumas, tus virtudes, toda esa estructura, ¿sí? De lo que es tu personaje, tu personalidad, todos tus recuerdos, todas las cosas maravillosas o las cosas menos maravillosas, todo eso está allí. Las conductas, los hábitos, todo eso. Y la mente inconsciente, artificialmente se la ha dividido así, es la que maneja lo que se llama la sabiduría del cuerpo, tu presión, tu pulso, tu cicatrización, tus instintos, toda esa cosa que es automática en uno, ¿sí? Porque uno no piensa, tengo que cicatrizar esto que se me rompió, esta otra cosa, o el pitan aquí o el carro me va a atropellar y yo pego un brinco de 2 metros, yo no pienso, tengo que pegar un brinco de 2 metros, sino que eso es tan automático, ¿sí? Entonces, hemos encontrado una hipótesis que lancé hace muchos años, más de 27 años, y hay refuerzo de lo que yo estoy haciendo, ¿sí? La alergia es un sistema primitivo de defensa, ¿sí? ¿Por qué primitivo? Porque la mayor parte de las personas quieren, o la mayor parte del tiempo estamos pensando que el sistema inmune es un sistema de pelea, de ataque, de defensa, y para mantener este yo, este ego, ¿sí? Y por eso no podemos hacer trasplantes como quisiéramos, porque el sistema inmune es infalible en esa vaina. Hay que darle duro con drogas para poder que ese trasplante prospere. Entonces, el sistema inmune, el ego y el inconsciente están perfectamente conectados, ¿sí? Y la parte más primitiva también, lo que se llama la inmunidad innata, está altamente conectada con eso que es la más primitiva para defendernos de todos los bichos, parásitos internos y externos. Y entonces resulta que lo que hemos encontrado es que ese sistema primitivo de defensa se activa en los estados de supervivencia, lo que hablamos ahora. ¿Qué es un estado de supervivencia? El que siente un animal cuando un depredador lo olfatea, lo percibe, lo ve o le arrancó para comérselo. O cuando entra en una sequía muy intensa o en un invierno muy crudo o sufre un trauma. Esos son estados los cuales a través de la evolución de todos nosotros, los mamíferos, por siglos de evolución, nos ha dotado la naturaleza para sobrevivir en esos estados de supervivencia y nos dotó de reflejos, de hormonas, de un sistema inmune específico para eso. Y para mí no era casualidad, por lo que yo leía de la ciencia desde hace muchos años, que los mismos elementos que utiliza el sistema inmune para defenderse de los parásitos sean los mismos que hay en la alergia. Ya tú sabes, en la naturaleza no hay casualidades, todo es causal. Y recuerdo que en esas discusiones al principio, muy hasta ahora, yo decía, tiene que haber una reactividad cruzada, se llama así. El sistema inmune es como un sicario implacable en un momento dado. Él no pregunta, por ejemplo, esta es la familia Pérez, los familia Pérez tienen los ojos así, pero el resto es distinto. Entonces, hay tíos, primos, hermanos, abuelos. Él no pregunta, le ve los ojos así, este es Pérez y tráquete. Él le volea a esos ojos, ¿sí? Y resulta que estos ojos son comunes en ciertas proteínas que tienen los parásitos externos e internos y virus y cosas. Y entonces el sistema inmune del hombre moderno, porque la alergia se ha disparado enormemente, bajo un sistema nutricional absolutamente desordenado, bajo un poco contacto con el medio natural, dejamos de ser indígenas, estamos metidos en cubículos, respirando el mismo aire, sin contacto con la tierra, la naturaleza, los parásitos, todas estas cosas que entrenaban nuestro sistema inmune, más el estrés, más la mala nutrición, más el medio ambiente contaminado, tanto psíquicamente, porque se contamina desde ese punto de vista, como de los contaminantes por efecto invernadero, todos estos gases y todas estas cosas, tormentas de pólenes, ácaros, etcétera. Entonces el sistema inmune que siente, porque el sistema inmune es un cerebro ambulante, tiene todos los receptores para todas las hormonas, neuropéptidos, químicos que libera tu cerebro y los órganos endocrinos. Entonces él está sensando permanentemente cómo estás tú.
Y ¿qué sensa? Estoy en estado de supervivencia. Este animalito, bajo esos estados de supervivencia, lo mataban los parásitos externos e internos. Y es por eso que las proteínas de los ácaros se parecen, por ejemplo, a las de la cucaracha, a las de los langostinos, pero también se parece a los parásitos como las chinches, ñiguas, piojos, sarna, filarias que se nos metían, todos estos gusanos, ¿sí? Aquí te tengo una intervención muy especial porque imagínate que me acordé, alguna vez tenía una paciente que no fallaba, los fines de semana terminaba en urgencias inhalándose por una crisis asmática severa, ¿sí? Y eso era muy llamativo porque en verdad ocurría fines de semana, pero ¿qué haces distinto los fines de semana o por qué? ¿Qué ocurre? ¿No? Y de pronto un día se le ocurre decir, pues yo no sé si esto tenga que ver, y esto para responder una pregunta que nos están haciendo, pero los fines de semana mi marido llega de correría, ¿no? Bien. Entonces yo medio en broma le dije, bueno, eso es alergia al marido, ¿sí? Pues ¿cómo te parece que tal vez unos 2 años después el marido falleció y esta mujer se alivió? Mi conclusión fue, hay ácaros de 1,70. ¿Cómo te parece? Aquí pueden haber explicaciones maravillosas, pero déjame redondeo el cuento. Entonces, cuando estamos en ese estado de supervivencia, la naturaleza nos ha dotado de un sistema inmune especializado para defendernos de esos bichos que nos mataban en esos estados de supervivencia. En la sequía, por ejemplo, una suricata se migra cada tercer mes ¿cómo es? De su madriguera porque se llena de ácaros. Y un chimpancé le da sarna y se muere. A los 2 meses y medio de rascarse, deja de comer, pierde todo el pelo y se muere. Los leones cuando entran en esa etapa, cuando los sacan los bajan del chirimoyo, otro león, entran como en una depresión estos cuidadores de parques ven el número de parásitos que ven en la materia fecal y eso es directamente proporcional al tiempo de vida que le quede, inversamente proporcional, perdón. Y así por el estilo fui construyendo mi hipótesis, resulta que tiene mucho de comprobación hoy en día. Entonces el sistema inmunológico cree que lo están invadiendo hordas de parásitos porque como en ese era un estado de supervivencia, bien sea la sequía, el invierno, y ahora no es por el falta de agua o exceso de frío, no, es no tengo calor humano, no me siento amado, tengo sed de amor, tengo sed de justicia, tengo frío en mi alma porque no soy capaz de expresar mis emociones. Y quien lo creyera, todo eso influye en el sistema inmune y en la alergia. Y es por eso que, hablando como lo de tu señora, hemos encontrado cosas como esta. Una paciente de un momento a otro comienza con una dermatitis en la cara. Terrible. 6 meses, recorre para aquí, para allá, todo lo que usted quiera. Viene aquí y le veo yo esa ansiedad. Cuénteme cuándo le comenzó eso. Mío, desde que me echaron del trabajo. Y conseguí otro trabajo y resulta que pues era un miedo permanente de que no fuera a volver a conseguirlo y me comencé a brotar así. Hacemos la hipnosis y resulta que es que tiene lo que se llama una huella, que es la más común en la humanidad, de lo que se llaman las heridas del alma, huella de rechazo, agresión, soledad y abandono. Y entonces ella siente que la van a rechazar y se comienza a inflamar la cara y ella es vendedora e imagínense con la cara inflamada en su carta de presentación, entonces se fue poniendo cada vez peor, perdió el trabajo y hacemos la hipnosis y resulta que es que era su sistema inmune tratándola de defender de ese rechazo hacia sí misma que tenía por un lado y del que sentía de los demás. Y por ejemplo, otro caso de una con anafilaxia al pescado. Anafilaxia es ese cuadro catastrófico que la persona se puede morir asfixiada porque se inflama aquí, en fin. Entonces, buscamos el origen de eso y entonces me dice, no lo puedo creer, en la hipnosis yo lo tengo grabado ahí, y dice, no lo puedo creer, es imposible, estoy con mi familia y cuéntame qué pasa. Es que somos pobres y éramos muy pobres y nos reuníamos cada 8 días y nos gustaba mucho el pescado y nos reuníamos a comer pescado, pero cada que nos reuníamos a comer los fines de semana, terminaba eso en una pelotera, peleas y una zampapalo, la cosa más horrible. Y entonces me dice ella, eso fue lo
que me hizo volver alérgica al pescado. En hipnosis uno puede hacer una cosa que se llama terapia de partes y traer al sistema inmune y el paciente, uno le dice a la cuenta de 3, vas a ver tu sistema inmune como lo tengas que ver. Y aparece el sistema... Perdón, ¿terapia de qué? Terapia de partes. Partes. ¿Sí? Es el nombre técnico. Okay. ¿Sí? Entonces le dice uno, lo pone en un cuarto, a la cuenta de 3 vas a ver cómo aparece delante de ti tu sistema inmune. Aparece el sistema inmune, ella ni me acuerdo cómo lo veía, pero yo le pregunto al sistema inmune, obviamente la mente subconsciente hablando, pero materializa el sistema inmune como una figura, como un leucocito, en fin, o una cosa llena de cables, o una masa ahí, por muchas formas lo puede ver la persona. Y entonces le pregunto yo al sistema inmune, amado sistema inmune, quiero que me digas cuál es la razón de que tú generes lo que nosotros llamamos un choque anafiláctico para un pescado que no tiene nada que ver con el lío de la familia. Y me dije, es que yo le estoy defendiendo. Dice la paciente, el sistema inmune me está diciendo eso. ¿Y defendiendo de qué? Para que ella no vuelva allá, porque eso le hace mucho daño. Entonces, mira que estaba cumpliendo la función. Y esa historia se me ha repetido muchas veces de una forma tan elocuente y tan dramática como otra paciente con choque anafiláctico. Sí, pregunto. Entonces, a ver, aquí ocurre una cosa que yo creo que vale mucho la pena que le aclaremos a toda la gente, porque obviamente hay mucha gente que desconoce todas estas cosas, Calixto. Uno, el subconsciente asocia informaciones que está viviendo y en ese momento se está comiendo el pescado, pero no es el pescado, sino una emoción tóxica que resulta de ver la pelea que se arma mientras se está comiendo el pescado. Entonces el subconsciente asocia pescado igual pelea con la familia, despelote, como lo llamaste, y entonces crea una información de que ese engrama, esa escena que vivió, esa cantidad de recuadros de la película quedan metidos en el subconsciente y simplemente cuando el pescado se asome, el subconsciente dice pescado igual pelea y por eso reacciona alérgicamente, ¿verdad? Entonces, cuando esto pasa, Calixto, llega un momento en que tú, como terapeuta, hablas y dialogas con el sistema inmune y ya me estás contestando una pregunta que te iba a hacer y era si uno realmente bajo hipnosis puede hablar con el sistema inmune y me parece absolutamente fascinante esto. Aquí, por ejemplo, mira lo que nos está preguntando Alina. ¿Es entonces posible reprogramar el sistema inmune y por extensión reprogramar el cuerpo y lograr salud? Yo creo que casi que está inmersa la respuesta. Por cierto, hago un paréntesis aquí porque voy a hacer una cuña. Esta mujer, Alina Gómez, tiene un talento maravilloso y tiene una virtud muy especial, y es que yo creo que hace otra especie de hipnosis, y es que lleva a que la gente cambie su aspecto, modifique, y es una asesora de imagen tremendamente especial. Los invito a que la sigan, Alina Gómez, Alina Gómez-Alma, creo que es su portal, pero muy especial porque hace que en verdad cambie por completo la fisonomía y el comportamiento de la gente. Eso es casi que una hipnosis en esto que estábamos diciendo al principio, así que los invito a que la lean. Entonces, esto que estamos haciendo significa, yo puedo, Calixto, reprogramar, contarle a mi sistema inmune, oiga, no era por ahí la cosa, el problema es que esa pelea era ajena, déjenlos allá que ellos verán cómo pelean y usted simplemente no sacrifique su pescadito que sabe muy bueno. Tal cual. Mas no siempre se logra, ¿sí? Porque depende de muchos factores. Dentro de ellos, por ejemplo, del nivel de conciencia que logre elevar esa persona. Tengo el caso que para mí ha sido los más dramáticos, dentro de muchos que tenemos cada vez más. El caso de una chica, ella es una mujer extraordinaria, tenía una alergia de 26 años a los caballos, prick test positivo, prueba de alergia positiva de 8 milímetros, donde uno pues testea eso en la piel. Inmunoterapia había tenido ya por 2 años, mejoró un tiempito y luego recayó. Y la alergia al caballo era de tal grado ya, porque ella además es ingeniera forestal, entonces ya no podía ni siquiera ir a su finca ni recorrer los cultivos porque le daba una urticaria y ya comenzó a sentir ella, ya siento que se me cierra la garganta. Y ella, le digo, vaya donde Calixto, bueno, aquí vino, me dijo, Calixto, yo ya he hecho constelaciones familiares, hipnosis, contra hipnosis, Psyche, todo, yo le he invertido a esto,
yo sé de dónde viene el proceso, pero no hemos logrado sanar. Entonces, Chomboló, una hipnosis, y vuelve y recuerda una escena con su padre, en la cual llegaba de montar a caballo a los 14 años, y un caballo se dañó un casco, y su papi le mete una reprimenda tremenda delante de todo el mundo, y además le dice, si a ese caballo le pasa algo, la culpa es de usted, porque usted no cuida a los animales, usted no sabe tratar a los animales. Y a los 8 días le saca el as bajo la manga y le dice, el caballo se murió y es culpa suya. Desde ese momento en la hipnosis, ella recordando eso, ve cómo se le pone como un manto gris aquí en su corazón, que significa rabia, resentimiento, culpa, ansiedad. Bueno, y desde ese momento comienza su alergia. Entonces, hago la terapia de partes y es muy, muy bonito porque ella ve entrar el sistema. Estamos en un cuarto blanco, uno simula eso, es otra técnica, se llama el cuarto blanco, y en ese cuarto, le digo yo, a la cuenta de 3 va a entrar por esa puerta tu sistema inmune, y ella lo ve como un griego, con corona de laurel, con una bata blanca así, pero no tiene cara. Y entonces yo le pregunto al sistema inmune, tú amas a fulanita, te pregunto, ¿por qué desarrollas esa cosa tan severa que los médicos llamamos urticaria, rinoconjuntivitis, etcétera, etcétera? Y entonces me dice, es que yo le estoy ayudando, yo le estoy protegiendo. Y yo, así que le estás protegiendo, no jodas, pues, si ya no puede ir al trabajo, no puede ir a su finca. Su marido llegaba a montar a caballo y le daba un beso, y donde le daba el beso, le daba la urticaria y el ojo, lo que llama médico, lo quemó, y la parte blanca se le floreaba así, y entonces la vida se volvió a cuadritos. Pues. Y entonces me dijo, es que yo le estoy protegiendo. Y yo, no, pero ¿por qué? ¿Cómo así que protegiendo? Yo peleando pues con el sistema inmune. Y entonces me dice, sí, ella es peligrosa para los caballos, los puede matar. Y los caballos son peligrosos para ella porque le generan rabia, resentimiento, rencor y culpa. Entonces yo la protejo para que no se acerque ni ellos a ella, ni ella a ellos. Hay una cosa que también es muy significativa desde la visión sintergética, hombre, Calixto. En los dedos nosotros hablamos de que hay un significado muy importante desde la Ayurveda. Esta es la tierra, este es el agua, la capacidad adaptativa, este es el fuego, esta es la mente, ojo a esto, y este es el éter o la conciencia. Muchas veces cuando alguien señala, y es que si se muere ese caballo es culpa tuya, está metiendo directamente con esto que es la mente, el mundo de las ideas, le está diciendo a ella, grábate esta idea en tu imaginación o en tu subconsciente y ya sabes, si se muere ese caballo es culpa tuya. Obviamente la reacción resulta más que evidente con esto que nos estás contando. Me parece fascinante, hombre, Calixto, este tema que estamos tratando y me encantan esos ejemplos porque yo creo que a la gente le va quedando una cosa muy profunda y sabe que hay muchas cosas por explorar. Pero te quiero preguntar algo más y se me ocurre en este momento precisamente a raíz del relato que estás haciendo. Así como hay relatos conscientes o semiconscientes, diría yo, que ocurren cuando ya estás en la vida adulta o cuando te señalaron de niño que tenías este y este problema, asimismo será posible entonces que esas cosas que ocurrieron in útero, es decir, cuando apenas estábamos como embriones ahí desarrollándonos y el papá llegó a golpear a su esposa, es decir, a la madre de ese bebé que está gestándose, ese tipo de impactos pueden quedar grabados en ese subconsciente desde ahí entonces y en un momento determinado en su vida, cuando ya después de muchos años este embrioncito se convirtió en un ser humano ya a lo mejor adulto, viva un momento similar a esto que vivía su madre con su padre, se puedan disparar alergias y digamos que signos o síntomas que nos estén contando, ojo, porque esto puede tener una raíz mucho más profunda. De antemano te digo, absolutamente cierto. ¿Sí? Para mí fue un choque emocional muy grande porque pues eso reñía contra mis conceptos de la fisiología, de la neurofisiología, de la evolución del cerebro, etcétera, etcétera. Pero déjame termino antes y retomamos este tema. ¿En qué concluyó esto con esta chica? Entonces le digo al sistema inmune, mira, ella ya perdonó a su padre. Es más, el caballo nunca murió. Su papá le quiso dar una lección de por vida, pero se le fue la mano. Y ella así lo entendió.
y ahora siente compasión por su padre y lo ama infinitamente y ella lo ama infinitamente. No hay conflicto, ya, eso ya pasó, no sé qué cuento. Tú podrías, amado sistema inmune, siempre le hablo así, ayudar para que dejes de montar esa respuesta de anticuerpos IgE específicos, le dije así, pues como inmunólogo, sí, o sea, que dejara de desarrollar esa alergia, que tú puedas hacer eso, porque mírala, ella ya no tiene esa nube gris aquí en su corazón, y entonces tan bella, ella en la hipnosis en el video está, sí, mírame, yo estoy blanquita, y se hacía así, yo estoy blanquita, yo no tengo nada contra mi padre. Entonces el sistema, le digo, ¿qué te dice el sistema inmune? Y me dijo que sí, y desde entonces le digo, amado sistema inmune, ¿desde cuánto podrá ella tú desmontar esa respuesta de anticuerpos y que ella pueda tocar los caballos? Me dijo, desde este mismo instante. Entonces yo, ¿cómo así? Porque pues inmunológicamente la IgE puede durar hasta 20 y pico de edad pegada a un mastocito y que uno inmediatamente pueda tocar los caballos. Pues déjame masticarlo, ¿sí? Y entonces al tercer día me manda una foto porque hicimos la sanación del proceso en la que ella va, escoge otra vez su yegua, su caballo, lo abraza y entonces me dice, me están picando los ojos. Entonces vuelvo y hablo con el sistema inmune, no dijiste que no iba a hacer urticaria. Y yo, ese no soy yo, es ella, es que no quiere dejar salir sus lágrimas. Y le dije yo, pues llora, amiga. Pues, sí. Entonces, luego la hago que monta el caballo, que lo acicale, que lo rasquetee, que lo limpie, se monta y galopa, y luego hago que se monte con ella, la de 14 años, y luego en la hipnosis, como está altamente sugestionable, vas a encontrarte con tu papá en la floresta, allá en el campo, y ve a su papá que viene, la abraza, la besa, se perdona, se abraza, y retorna otra vez a la pesebrera, felices los tres, la de 14 que vivió el trauma, y la de 40 y pico que ya lo estaba sanando. Así. Al tercer día me manda la foto abrazada con su caballo, como ella había visto en la hipnosis, sin que le diera absolutamente nada, después de 26 años de alergia de urticaria severa, que solo besarle a su marido que había estado montando a caballo. Entonces son las cosas que digo yo, ¿qué sucede? ¿Qué hace en lo que llamamos en el cerebro la conectómica con el sistema inmune y qué sucede con los genes o con la respuesta de la membrana celular? ¿Qué pasó para que ya no sea reactiva? Porque sigue teniendo los anticuerpos, sigue teniendo la prueba, pero no hace el cuadro de la urticaria severa. Qué bien. Y en esa orden de ideas también ha sucedido con otras personas con choques anafilácticos, y lo que estaba haciendo el sistema inmune era a través del choque anafiláctico proteger. ¿Cómo te parece? Me parece súper interesante eso que nos estás diciendo, Calixto. Calixto. Y desaparecer anafilaxia de un día para otro, eso no es posible. ¿Sí? Claro, eso en medicina, si me mencionan eso, uno dice, no, este man está loco, pues, definitivamente. Pero ¿qué hacemos si los recuerdos nunca hicieron historia, no? Qué maravilla. Oye, hay una cosa que no quiero que quede... Volvamos a lo que me preguntaste desde el útero. Pero espérate un minuto. ¿O quieres? Creo que esto se pase aquí y se quede en el aire. Uno, me están preguntando cómo localizar al doctor Calixto y me encantaría, uno, pues primero aquí arribita aparece también el Instagram de él, denle seguir al doctor Calixto y van a encontrar sus publicaciones, sus cosas, pero además Calixto, ¿qué tal si le damos a la gente el contacto de tu consulta? Porque me parece importante que la gente se pueda beneficiar de estas cosas. Y ya luego entro en otra pregunta que nos está haciendo una colega. El 604-268-8138. Perfecto. Ese es el teléfono de consultorio, Centro Inmunológico Colombiano. Bien. Perfecto. 604-268-8138. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces ahora sí, antes de meterme en la pregunta, y necesitamos respuestas breves, hombre Calixto, porque se nos va pasando el tiempo y yo me voy emocionando aquí y ya casi que quedaste condenado porque aquí ya empezaron a sugerir segunda parte con el doctor Calixto. Así que ahí te tiro así, al aire, así como quien no quiere la cosa. Espero que no se alborote la urticaria, pero... Entonces, mira, aquí hay una cosa que me parece muy interesante. Estábamos hablando de esas cosas a nivel del útero.
cómo llegar hasta ese momento, porque obviamente uno no es consciente de ese estado uterino y de lo que está ocurriendo en un momento como esos, pero a través de un estado hipnótico donde entras en esos momentos fascinantes donde puedes dialogar en realidad con todos esos sucesos que han ocurrido, tú puedes llegar hasta allá y desensibilizar tantísimas cosas. Así es. Entonces, por ejemplo, pues si el 50 y pico, según estadísticas y otras más, de los embarazos no son deseados, pues como dice un chepazo, olvídese, en el universo todo es perfecto, justo y exacto, eso venía porque venía, ¿sí? Claro. Entonces, recuerden que no es solo, la mente no es la conciencia, el cerebro no es, el cerebro es el receptor simplemente, ¿sí? Y la mente eso es lo que funciona a través de eso, pero hay algo superior a eso que se llama la conciencia. Y la conciencia no está en el cerebro ni en la mente. Es algo un poco que habría que discutirlo más ampliamente porque se reunieron todos los científicos a hablar que era la conciencia y no pudieron, el Dalai Lama y hasta el Patas y no pudieron definirlo, ¿sí? Entonces, ahí hay una conciencia desde ese momento, desde antes de la concepción y en la concepción, pero en la concepción de esa fecundación de ese óvulo por el espermatozoide, ahí hay una conciencia, pero también viene a una parte material con limitaciones, ¿correcto? Sí. Y entonces ahí puede sentir todo lo que sintió la madre, todo lo que siente su entorno, sabe cómo está su papá, su mamá, su familia, lo que pasa a su alrededor, porque uno cree que eso es un muñequito ahí que se va formando de plastilina y que luego sale y me arrea, pues. No, ahí hay una conciencia desde el momento de la concepción, que para mí, como te digo, pues, la persona que nosotros como médicos que estudiamos en biología, dicen, pero ¿cómo va a haber si no hay cerebro? Es imposible. Pues sí es posible, porque es otra cosa. Hay una cosa. Entonces, Sí, sí, sanamos eso, porque el proceso es que ese aprendizaje espiritual de ese ser era a través de esa mamá y de ese papá. Por eso digo la huella de rechazo, soledad y abandono que genera. Entonces, no sirvo para nada, no valgo, no merezco vivir, no merezco el amor. Como la canción Yo no nací para amar, ¿sí? Cosas como esa se comenzaron a formar desde el útero. Y luego los estudios de magnetoencefalografía fetal que se pueden mirar cómo en la actividad del cerebro muestran cambios. Se puede percibir según lo que sienta la mamá del bebé y lo que le esté pasando a la mamá. El bebé percibe todo, ¿sí? Y esos sentimientos, el miedo de la mamá, la culpa. Cuando llego yo y les pregunto, cuando ese niño a los 8 días hace una reacción severa por alergia a proteínas de leche de vaca, a mí como inmunólogo se me queda eso arrancado, porque carajo, ¿cómo así que en 8 días el sistema inmune va a hacer toda esa barabunda y hace reacciones pues severísimas de urticaria, dermatitis y choques y toda esa vaina? Pues resulta que es que desde el útero ya el sistema inmune viene preactivado. Claro. Y preactivado porque por todo el miedo, la rabia, la angustia, ese último trimestre de conflicto con el marido, con ella misma, yo sí voy a ser capaz, Dios mío, el ego en el último trimestre, sobre todo en las primerizas, entonces las atiborra, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Y si vas a hacer, bueno, ahora ya hay la ecografía, pero antes era peor. Y aún así con la ecografía todo ahora es la duda, ¿cómo ir a hacer? Si voy a ser capaz. Entonces, ese cuento, digo yo, ¿cómo fue su embarazo? Ay, un embarazo divino, mamola, ¿sí? Pues el último trimestre es una lucha con el ego tremenda y más si ha habido enfermedades, amenazas de aborto, o abortos previos. Todo eso condiciona el cerebro de ese niño por las hormonas, por la parte emocional y por el sistema inmune. ¿Sí? Hay una cosa que yo me he encontrado, Calixto, a veces hacemos regresiones bajo esos estados hipnóticos y lo he visto en mi consulta que son absolutamente fascinantes porque es cierto, cuando uno va hacia atrás y yo me guío mucho a través del pulso, que para mí es una herramienta poderosísima porque es casi que un amplificador de todo esto que estás mencionando toda esta noche. Entonces uno logra llegar hasta el pulso y preguntarle cómo fue tu embarazo al pulso y por supuesto al individuo que es el dueño de ese pulso, cómo fue tu embarazo, qué pasó en el primero, segundo, tercero y de pronto quinto mes.
qué te pasó en el quinto mes, sabes algo que haya ocurrido en tu quinto mes de embarazo, y empiezan a hacer una cantidad de relatos que incluso nunca habían sido conscientes, u otras incluso después de estas sesiones van y le preguntan a la mamá, mamá, algo te ocurrió a ti cuando yo tenía 5 meses de embarazo, y empiezan a develarse una cantidad de cosas que es que esto es absolutamente fascinante y por eso nos va a dar para muchas cosas más. Calixto, hay una pregunta que nos está transmitiendo aquí una colega, Alina Pérez, a quien adoro. Y Alina dice, quisiera saber cuál es la indicación exacta de la hipnosis en tratamientos para las alergias. ¿En qué casos reemplaza la terapia de desensibilización? Yo te pido que respondas esa pregunta, pero en términos no médicos. Sino, recuerda que hay mucha gente que apenas se asoma y que no conoce términos médicos, y por eso me encanta que podamos traducir, así como lo has hecho hoy, de una manera tranquila, de una manera sencilla de comprender, porque esto de verdad es, en mi concepto, absolutamente fascinante. Mira, las indicaciones precisas, pues no hay precisas porque se puede utilizar no solo en la alergia, en la reumatología, en la neurología, en lo que tú quieras puedes utilizar la hipnosis, porque ya se sabe que debajo, es decir, recuerdo para hacerle honor a un gran maestro tuyo y mío, Jorge Carvajal, cuando hablamos de la alergia hace 30 y pico de años con él, y entonces él me decía, Calixto, es que el ácaro es el epifenómeno, es la punta del iceberg, pero yo en ese entonces no tenía la estructura mental que él tenía desde hacía rato para entender eso. ¿Qué es eso de que el ácaro es el epifenómeno? Así es la punta del iceberg. Lo que hay es ese estado de supervivencia, esa parte mental, emocional, espiritual alterada, que hace que ese sistema inmunológico esté en ese estado de supervivencia y dice, deben de ser estos ácaros los que tienen que, porque esos ácaros antes nos invadían y se le parecen a los parásitos externos e internos, y él dice, claro, estos son, y le monta contra eso, o contra la sustancia química que entró en contacto, porque ese estado, ese sistema inmune inmediatamente está hiperactivo, ¿sí? Estoy malo de las defensas, no, lo que está es hiperactuando ante sus defensas, porque detectan que el dueño de ese sistema inmune está en ese estado de supervivencia. Entonces, la podemos utilizar para lo que sea, pero maravilloso esa Lina, es que es ella. Alina Pérez. Porque es que lo cortés no quita lo valiente, lo uno no quita lo otro. Hemos tenido casos de que hay sanaciones como esa, de un momento a otro, ¿sí? Pero los otros dicen, el mismo sistema, no, ella tiene que hacerse las vacunas, tiene que seguirse aplicando el monoclonal, porque esa enfermedad es parte de su aprendizaje espiritual, parte de su toma de conciencia y parte del autocuidado que no ha tenido por esto, por esto y por esto. Y de una vez hacen una cátedra de ética y de medicina tremenda, pero es su propia esencia hablando, ¿ves? Entonces, no podemos, sería no ético y faltar la verdad, decir, no, con la hipnosis yo pues aquí venga el que venga, le curo el choque anafiláctico, le curo la dermatitis, no. Cada individuo es un mundo aparte, la enfermedad es parte de un proceso espiritual, mental, emocional, la enfermedad es una gran maestra para ella, para el médico, para la sociedad, para su familia. Entonces no podemos decir, y es por eso que ese individuo es un caso particular. Uno cuenta obviamente las cosas rimbombantes como esta, pero hay otros que me dicen, no, el diabético, muchacho de 18 años, desde el útero toma partido hacia su madre porque su padre le es infiel a su madre y entonces se llena de ira hacia su padre. Y el ver a su padre cachoneando a su madre, eso le genera una herida en el alma y es donde la sintió aquí. Y entonces me he dado cuenta que el páncreas sufre todas esas ignominias, todas esas cosas que son, que dice, no, esto no tiene perdón de Dios, o esa ira o esa rabia aquí, o esa ira contenida y eso no expresado, se tira la tiroides y así por el estilo. Hemos encontrado, por ejemplo, una chica que es coach, recontra coach, tiene todos los estudios, yo me le quito el sombrero y un día me dijo, Calixto, tengo un asma que no me he podido tratar, ya he hecho hipnosis, todo lo que tú quieras, pero no hemos podido. Vamos a hipnosis y entonces llegamos, sí, volví a las mismas cosas, se hizo unos perdoncitos y cosas y vainas, pero en el último instante llegamos a salir, digo, vuelve y vive ese momento, ese origen de tu asma, el origen de dónde comenzó tu asma. Y entonces, de pronto me dice,
ay, está temblando, está temblando. Y yo volteé a mirar, y yo, no, no está temblando, sí, está temblando. Mi mamá me coge de la mano y salimos corriendo, nos caemos por las escaleras y dice, ay, ahora ya sí, ahora ya sí. Se murió, se murió. ¿Quién se murió? Tu mamá. No, el bebé que tenía en el útero, ¿sí? Murió. Y desde ese momento ella siente un complejo de culpa terrible que la amarga por toda su vida y no quiere vivir. Y ahí comenzó su asma. Cuando hago la terapia de partes y hablo con el sistema inmune, le digo yo, amado sistema inmune, ¿por qué estás generando esta asma tan terrible, estas crisis y todo eso? Y me dijo, porque yo estoy haciendo la voluntad de ella. Pero ¿cómo así que estás haciendo la voluntad de ella si me estás matando? Me dijo, justamente, ella no quiere vivir, ella no quiere respirar más y yo le estoy ayudando. Espérate, cuando tú dices amado sistema inmune y el sistema inmune te responde, obviamente lo está haciendo a través del paciente quien te contesta con su Exacto. propia voz, entre otras cuales no tiene que ser una voz de ultratumba ni nada de esas cosas, Nada. porque eso es la fantasía barata que nos venden. No, este es un diálogo directo con el cuerpo, con lo más interno y lo más sublime de ese cuerpo que ha vivido, por supuesto, sucesos, momentos importantes y que quedan grabados en ese subconsciente y que generan este tipo de cosas tan profundas. Entonces me quedo yo pensando, Calixto, a ver, todos los días estamos viviendo sucesos complejos desde el punto de vista familiar, económico, político, ni qué decir de lo que está ocurriendo hoy en el país, que tanta gente se está llenando de terror por 50.000 cosas y no vamos a entrar a discutir eso, pero todas esas ideas tóxicas van quedando en ese subconsciente y en algún momento tú vuelves a vivir algo similar y por supuesto, si no fue sanado, y de una vez respondemos aquí una pregunta porque alguien decía, entonces todas las alergias son somatizaciones de lo emocional. No, por supuesto que también hay cosas de tipo físico que están induciendo algún tipo de respuesta inadecuada en nuestro cuerpo, pero sí todas estas cosas, si no las elaboramos de manera adecuada, y por eso me parecería muy lindo que termináramos esta charla de hoy, Calixto, si no las resolvemos de manera adecuada de esta forma, enseñándole a la gente a pensar, a reprogramar sus emociones y sus pensamientos, pues seguramente que tendríamos muchas más dificultades. Entonces yo te hago una propuesta. Bueno, en realidad son dos propuestas. La primera, tiene que haber segunda parte. ¿Cuál es tu respuesta afirmativa? Así es. Bueno, y la segunda, a ver, yo sé que hay muchas preguntas que se quedan aquí en el tintero y hay mucha gente que puede tener muchos interrogantes respecto del tema y por supuesto yo creo que esto nos da para segundas y terceras partes, así que te estoy fregando la vida, ya el problema es tuyo, pero ¿qué tal si terminamos esta parte haciendo una especie, para contestar aquí también, una especie de hipnosis colectiva? Ojo a esto, cuando yo hablo de una hipnosis colectiva no es que todos nos vamos a quedar dormidos, porque además si yo me quedo dormido me olvido apagar este live y no va a quedar. Pero qué rico que de pronto de esta manera pudieras dejarnos por lo menos una programación para que estuviéramos más serenos, más tranquilos, para que aprendamos a afrontar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras tensiones, nuestras preocupaciones y, ¿por qué no, volver a soñar con nuestras expectativas sanas, con las intenciones que van más allá de nuestros deseos, es decir, con las aspiraciones y poder encontrarnos con el ser que hay en nosotros? ¿Qué tal? Pero antes, les recuerdo, pueden seguir a Calixto, aquí arribita está su Instagram, pueden seguir a Alina Gómez, guión bajo Alma, esta chica que les dije que les cambia el panorama también a ustedes en su aspecto físico también. Entonces, qué rico, Calixto, que termináramos haciendo esto, ¿te parece? ¿O soy muy atrevido? La verdad, No, me parece extraordinario. Entonces volvemos y retomamos lo del maestro Zen. El objeto, en últimas, yo al principio estaba muy enfocado solo en el signo y el síntoma de la enfermedad y las cosas. Y eso es importante, pero para mí ahora es más importante la retoma de esa conciencia de lo que en realidad somos. Seres divinos, esencias luminosas que han decidido vivir una experiencia material que por material que es, nos duele, nos atañe, nos genera muchos conflictos, etcétera, pero desde que la estamos viviendo es porque somos capaces de vivirla, de afrontarla y de transmutar en amor todo eso que creemos que es imperdonable, inaccesible y que no se va a acabar este sufrimiento y este dolor, pero el sufrimiento es movimiento en el tiempo de una mentira dolorosa, ¿sí?
Wow. Entonces, Ey, eso es repitico, no, diagnóstico. no, repíteme esa frase, por favor. El sufrimiento. El sufrimiento es una mentira que se repite en el tiempo de un evento doloroso, ¿sí? Wow. Porque esa es una cualidad o desgracia humana, darle continuidad a eso que sucedió hace 20 o 30 o sucedió en el último, pero yo sigo haciendo reminiscencia y reviviscencia del hecho y eso me genera todas esas creencias limitantes que me permiten conectarme con la esencia divina que soy, que sabía que venía y que es capaz de hacer eso y mucho más, ¿sí? Pero me he enfocado tanto en esta corporalidad, en esta mente, en lo que creo ser, que digo, no, es que es muy difícil esa otra cosa, pero se necesita mucha valentía y mucha berraquera para uno vivir deprimido, con enfermedades, se necesita mucha fuerza, mucho coraje. Pero el ego te dice, no, eso es pasando, eso es pasando, doctor Calisto, no, y si en hipnosis, si no existiera la hipnosis, entonces, ¿qué? ¿Sí? O sea, que está en nosotros también esa voluntad y esa potestad. Pero se necesita lo que sea, por eso se llama despertar de la conciencia. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a hacer esta relajación en ese orden de ideas, ¿te Qué parece? bonito sería eso, Calixto, y que de pronto la gente lleve o traiga a su mente en este momento esa molestia que tiene, ese dolor que le aflige en este momento, o a lo mejor esa alergia que tiene para meternos en el tema, o simplemente esto que le incomoda en su cuerpo y que no es simplemente cuestión del sistema inmune, en realidad es de todo el cuerpo que Oh, está dialogando con el mismo. Pero qué rico que nos llevaras a eso en este momento de relajación, ¿te parece? me parece. Perfecto. Todos. Comencemos entonces. Entonces, si tenemos una posición cómoda, quiero que para estar como más enfocados, cerremos los ojos y a la cuenta de tres vamos a hacer una inhalación muy profunda. Uno, dos, tres. Inhalamos profundo. Quiero que retengamos el aire por uno, dos, tres y al soltar el aire hacemos esta exclamación. Cuando uno llega cansado y se tira en una poltrona o en la cama y dice, ya llegué. Eso es. Nos preparamos para hacer otra inhalación muy profunda. Uno, dos, tres. Inhalamos profundo, más profundo que antes. Quiero que retengamos el aire por uno, dos, tres y que se siente esa exhalación. Y sentimos cómo se afloja todo nuestro cuerpo de cabeza a pies. Y a la cuenta de tres nos prepararemos para hacer la inhalación más profunda que hayamos hecho. Uno, dos, tres. Inhalando, inhalando. Retenemos. Uno, dos. Y a la cuenta de tres vamos a exhalar y vamos a relajar todo el cuerpo de cabeza a pies. Ahora, uno, dos, tres y relajamos todo el cuerpo de cabeza a pies. Y ahora dejamos que esa mente inconsciente actúe respirando al ritmo que hemos utilizado por años y sintamos como una ola de relajación comienza a descender de cabeza a pies, aflojando y destensionando todos los músculos de tu frente, de tus párpados, de tu cuero cabelludo, de esos músculos que aprietan las mandíbulas, se afloja, la mandíbula inferior cae y se relaja, como lo hace también los músculos de tu cuello, manteniendo simplemente la fuerza necesaria para tener esa postura. Y sigue aflojándose y destensionándose todo tu cuello, tu espalda, tus hombros, brazos, antebrazos, hasta la punta de los dedos de las manos. Y esa ola sigue aflojando y destensionando profundamente el tórax, la espalda, los músculos del tórax, de la espalda, de la cintura, del abdomen, las caderas, muslos, rodillas, pantorrillas, flojos, relajados, aguados. Y comienzas a experimentar que tu cuerpo pesa. Entre más experimentas esa sensación, más te aflojas, relajas y destensionas. Y esa ola fluye y fluye, pasando por rodillas, pantorrillas, hasta la punta de los dedos de tus pies. Eso. Inhalas paz y armonía y al exhalar te sueltas.
y sueltas también tus tensiones, miedos, angustias, ansiedades. Y quiero que simplemente imagines que en este instante, en ese sitio donde tú te encuentras, se comienza a llenar de una luminosidad maravillosa, resplandeciente. Todo tu entorno se ilumina, pero también te iluminas tú, tu cuerpo, tu mente, tu espíritu. Y esa luminosidad del exterior se funde con la tuya, porque son la misma esencia luminosa. Son la misma presencia del universo, de Dios, del Padre, de la luz, como lo quieras llamar. No hay afuera ni adentro, somos uno en uno. Una leve sonrisa se esboza en tu cara, en tus labios, y respiras también esa luz que te recuerda que dentro de ti, no afuera, dentro de ti, existe una conciencia luminosa que es capaz de solucionar eso que tú y yo llamamos problemas, que para esa conciencia infinita y luminosa es una pequeñez. Para dar cabida dentro de ti esa esperanza, a esa fe, no que cese el proceso, el aprendizaje en que estás, sino que tú tengas esa conciencia luminosa que te permita vivir con aceptación, bien sea la enfermedad, la partida de algún ser material, un desenlace económico adverso en este momento, una ruptura amorosa. Esa esencia luminosa de ti te recuerda que si tú eres la fuente de la, que como es adentro es afuera y como es afuera es adentro y tú eres luz, todo lo puedes solucionar. Porque si conservas tu calma y tu respiración como una directora de orquesta de tu corazón, de tu mente, todo lo que puedes transmutar en amor. La aparente pérdida material del ser querido, el desenlace económico, la aparente ruptura de esa situación sentimental, la enfermedad que aqueja tu cuerpo, la idea reverberante en tu mente, esas ideas limitantes que no son otra cosa que un mecanismo que tú misma has creado, tu mente, tu ego, tu esencia luminosa es capaz de sobreponerse a todo. Pero comienza primero por reconocer la que está dentro de ti. Y la fuente es tu corazón. Ese conector con esa esencia luminosa es tu corazón. Entonces se expande tu corazón. Al mismo tiempo expande tus pulmones. También se expande tu mente y tu conciencia. Y le entregas a esa luz que hay en tu corazón. Y le pides claridad mental y discernimiento. Y le dices, me reconozco en la esencia luminosa que soy. Reconozco la esencia luminosa que soy en medio de mi individualidad humana. Solicito y pido sea expresada toda la serenidad universal sobre mí y sobre el planeta Tierra. Solicito y pido sea bendecido todo ser alrededor de mi conciencia, así como mi propia esencia, bendecida sea. Maranatha, así sea. Ahora, sintiendo ese corazón lleno de esa presencia luminosa, inhalas profundamente y dejas salir, le entregas a ese universo luminoso que te rodea tus miedos, tus pensamientos limitados,
limitantes, tus creencias, tus culpas, tus complejos, tu tristeza, tu aparente soledad. Y te das un abrazo de reconciliación contigo mismo y con el universo que te rodea. Porque estás rodeada de ti mismo. Es una ilusión que estás solo, abandonado, rechazado. Es una ilusión de tu mente. Eres un ser amado, reconocido, apreciado, honrado por la sola existencia de esos padres. Eres bendito, eres luminoso. Eso somos. Pequeños rayos de luz evolucionando en el amor en el plano material. Eso. Ahora, tomamos otra inhalación muy profunda. Sentimos nuestro cuerpo, nuestra mente relajada, nuestro pecho expandido, nuestro corazón latiendo con gozo, con paz y armonía entre nosotros. La mente clara y despejada, la visión hacia el interior profunda, tan profunda como hacia el exterior. Y a la cuenta de 3, vamos tomando conciencia nuevamente. 1, sentimos las piernas, muslos. 2, oxigenamos todo nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu también, tomando esa conciencia luminosa. Y a la cuenta de 3 vamos a abrir los ojos viendo el mundo hermoso, radiante y luminoso, porque como es adentro, es afuera. 3, ojos abiertos. Wow, Calixto. No, Gracias. esto sí fue cerrar con broche de oro, de verdad. Infinito agradecimiento a ti, Calixto. Una maravilla, como además nos transmitiste todos tus conocimientos. Yo creo que ese es el arte de verdad de ser docente, de contarnos cuentos, de por supuesto comunicarnos desde el corazón y de que tus palabras sean alimentadas desde ese cuarto centro. Muchas, muchas, muchas gracias. Les recuerdo, este live queda grabado en el Instagram TV, también va a quedar en el de Calixto, en YouTube. Así que los invito, se dieron cuenta lo especial que fue este live, a que esto lo compartan a todos aquellos que de pronto no les llegue por Instagram, que no sean seguidores nuestros. Búsquennos en Instagram, Alejandro Posada en Instagram, y también al doctor Calixto, doctor.calixto Herrera en Instagram, y a través de YouTube, doctor Alejandro Posada Beut. Y allí van a encontrar esto ya grabado de aquí a mañana, ahorita mismo queda en el Instagram. Y qué rico que compartamos esto, porque no nos podemos quedar con esto, esto no nos pertenece. Yo creo que esto es definitivamente una bendición poder contar con esta serie de invitados, y yo me quedo feliz, Calixto, además por la aceptación de la parte, ya nos pondremos de acuerdo. Bien. Te agradezco infinitamente a todos, un gran abrazo. Ha sido muy hermoso poder compartir con ustedes esto. Que Dios los bendiga, como también los bendiga. Qué rico. Un abrazo para todos. Nos vemos entonces próximamente y ya nos seguiremos contando muchos de estos chismes sabrosos. Chao, chao. Chao.